Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Compatriotas Adoptivos. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos de invitada a la señora Pilín León, ex Miss Mundo 1981 y además una persona que ha tenido un trabajo denodado en materia de inclusión social y que ha trabajado además muy fuertemente en los últimos años por el tema de inmigración. Desde Barranquilla, Colombia, nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Pilín. Muchísimas gracias por sumarte a Compatriotas Adoptivos. Gracias, Nancy. Para mí es un placer poder llegar a todos estos compatriotas adoptivos y poder hablar un poquito de las realidades que vivimos acá en Colombia también. Muchísimas gracias. Bueno, Pilín, la verdad es que cuando pensamos en todo el tema de las reinas de belleza, lo primero que viene a la mente son, bueno, coronas, lujos, pasarela, glamour. Y, y la verdad es que en tu rol a lo largo de estos años, y no únicamente en las recientes épocas, has tenido pues una actitud bien activa en materia de derechos humanos, buscando además combinar, ¿no? Esa fuerza de la imagen que tiene en Venezuela las Misses, que va más allá de simplemente el rol que la gente piensa, ¿no? Publicitario, por decirlo así, sino que además es un referente, ¿no? Dentro de la cultura venezolana, un referente bueno, que lleva cosas tan curiosas como que en Venezuela había un barco petrolero que tenía incluso tu nombre, ¿no? Y que estaba dedicado a varias mises, o sea, varios barcos tenían el nombre de varias mises. Y Venezuela un poco tuvo esa posición a nivel mundial, ¿no? Nos reconocían por el tema del petróleo y por el tema de las mises. Hoy día, petróleo, mises, inmigrantes, pareciese ser parte de la triada, ¿no? Que está allí presente. Te preguntaría cómo se da esa conexión, ¿no? Entre el mundo de la belleza y la condición humana tan vulnerable y compleja que hoy encarnas, ¿no? Con tanto compromiso. A ver, yo creo que primero eso sale de uno y papá Dios te pone donde tú puedas hacer el bien, te entrega las herramientas y ya la persona decide qué hacer con ellas. Y eso es parte de lo que yo veo en retrospectiva, cuando sin ser persona de farándula, sin ser persona de ambiciones, aparte yo era el patito feo de la familia. ¿Cómo así? No, tienes que ver mis fotos de muchachita. El propio patito feo. Y en mi vida se me hubiera ocurrido meterme en concurso de belleza, pero historia más o menos conocida, unas primas mías me insisten para meterme en una academia de modelaje y esto me llevó hasta el Miss Mundo, con la suerte de que el Miss Mundo siempre ha tenido una razón social por detrás. El lema Belleza con un propósito es originario del Miss Mundo, donde ellos con su recaudación no solamente enriquecen los bolsillos de algunos, sino que aportaban a labor social alrededor del mundo. El de AGSOS, pabellones de hospitales para tratamiento de enfermedades terminales para niños. Había un programa hermosísimo que tuvieron durante mucho tiempo y era, a ver si recuerdo el nombre, era algo así como tipo My Last Wish. ¿Qué hacían? Agarraban un grupo de niños que aplicaban al programa o lo que dieran lamentablemente el recurso y los llevaban a Disney World o al lugar del mundo donde ellos quisieran conocer o la persona que quisieran conocer. Y esto también te abre un mundo de posibilidades. Te dice, tú a través de tu imagen, ¿no? Puedes lograr muchas cosas. Pasados los años, y yo en la retaguardia, con trabajo social igual, pero no mayormente publicitado, se sucede el hecho del paro petrolero y el buque insignia del paro petrolero fue el Pilín León. Yo insisto, a pesar de todo lo que ha ocurrido de allá, desde ese momento para acá, le doy gracias a Dios porque fue el buque Pilín León. ¿Por qué? Porque me permitió no solamente tener espacio para alzar mi voz, sino que me dio como una palmadita en el hombro y me dijo, mira,
tienes que hacerlo más efectivamente. No solamente irte a una manifestación, sino que tienes que poner todos tus recursos en pro de los derechos humanos, en pro de la democracia, en pro de la recuperación de la democracia en el país. Pero bueno, eso me trajo exilio. Y aquí estamos, y luchando por nuestros migrantes, luchando incluso por los derechos de las comunidades de acogida. Porque lamentablemente la realidad que vivimos en Colombia, por nuestra cercanía con Venezuela, para el venezolano es muy fácil cruzar a Colombia. Y la mayor... Bueno, como era antes, al revés, ¿no? Al revés, claro. Y lo que vemos es que esa mayoría de migrantes que solo pueden venir a pie o en bus son gente muy vulnerable que llega a barrios muy vulnerables con las mismas necesidades que ellos. Entonces, había que atacar el flagelo por todos lados, tratar de devolverle la dignidad al migrante, pero también a su vecino. A la comunidad de acogida, claro. Bueno, ¿tú dirías que ese ha sido un error que hubo en el abordaje inicial? Eso es algo que aquí en Perú también hemos insistido desde un inicio, y bueno, tú sabes que yo dirijo una organización que se llama Beneactiva, y en la organización tuvimos esa discusión en algún momento. Yo insistía, bueno, yo migré mucho antes de la crisis, bueno, mucho antes, no, 5 años antes de la crisis, en 2013, y claro, yo decía, ya va, pero es que aquí hay un tema de cómo competimos con el dolor, porque si nosotros somos defensores de derechos humanos, no podemos pensar que el dolor de un migrante es mayor que el dolor de una persona que está en su país y que ha estado excluida. O sea, la gente migra justamente porque ya no encuentra respuesta alguna en su país, porque el Estado no está funcionando. Esa es una situación de degradación continua que puede extremarse, como en el caso venezolano, pero en toda Latinoamérica encontramos este problema. Y normalmente, como tú mencionas, como bien mencionas, y creo que es importante que toda la audiencia lo tenga muy en cuenta, de que sí lo tenemos en cuenta. Y es que las comunidades se enfrentan a una doble presión, porque ya hay carencias donde se encuentran quienes se encuentran, y además al llegar migrantes pues se genera una doble presión por la solución comunitaria, y el reto se vuelve doble, porque se trata no solamente de solucionar el día a día, sino además de lograr integrar en esa dinámica a nuevas personas que en un principio sobre todo vienen con muchas necesidades, ¿no? Y digo en un principio porque también allí hay personas que pueden ayudar a resolver incluso los problemas que anteceden a su llegada, que llega a personas que de repente tienen conocimientos, no sé, de electricidad, de urbanismo, de construcción, medicina, enfermera, etcétera, ¿no? ¿Crees tú que hubo un error en que se le dio como mucha relevancia al tema de ser migrante y se desoyó las necesidades que tenían las comunidades acogidas? Yo creo que sí. Yo creo que en el acercamiento de muchos organismos internacionales y a veces de los propios gobiernos para tratar de solucionar el problema de la migración, crearon programas dirigidos exclusivamente a migrantes, ¿no? Esto es para migrantes y incluso esto es para migrantes venezolanos. Porque claro, en esta época de las olas, yo igual que tú, yo llegué a Colombia en 2009, ¿no? O sea, mucho antes de las crisis y las olas migratorias, cuando los migrantes en Colombia eran profesionales, exiliados políticos y personas que ya veían comprometida su integridad o sus finanzas por las expropiaciones en Venezuela. Entonces, es ese primer acercamiento a solucionar, y lo voy a poner entre comillas, el problema migrante, y lo pongo entre comillas porque la historia te dice que las migraciones lo que hacen es fortalecer el país de acogida. Cuando los programas de acogida y cuando les permites la inserción socioeconómica a esa persona que viene con muchos aportes. Entonces, abordar el programa migrante era ver cómo hacíamos para darle trabajo, no cuestionar al vendedor ambulante,
ver cómo hacía para darle alojamiento a personas que, en el caso de Colombia, dormían en las calles, dormían en las plazas, dormían en las terminales públicas, terminales de transporte. ¿Cómo hacemos para solucionar el problema migrante? Les llevaban comida, les llevaban... Ok. ¿Y qué empezó a oír el colombiano de a pie? Las soluciones del gobierno son para los venezolanos. Y entonces ahí empezaron los primeros focos de xenofobia. A pesar de que hemos sido unos países que siempre hemos tenido migración, o por lo menos de Colombia hacia Venezuela con el tiempo de bonanza. Los años 70, o sea, 70 hasta el 2010. Y con familia incluso de colombianos en Venezuela, se empezó a oír eso. Nosotros desde un principio, Venezolanos en Barranquilla, es la asociación que presido. ¿Cuándo fundan Venezolanos en Barranquilla? Venezolanos en Barranquilla se funda en el 2018, formalmente constituida. Pero desde el 2010, 2011 empezamos a organizarnos como grupo de personas para ayudar a otras personas. ¿Okay? Empezamos a reunir alimentos, empezamos a oír necesidades, luchamos en la calle para hacer conocer el problema grave que se le iba a presentar a Colombia si la situación de política social y económica en Venezuela no mejoraba en el 2010, 2011, 2014. Nosotros en 2014 como grupo organizado más no legalmente constituido fuimos al Congreso colombiano y llevamos una documentación para decir, mira, esto está pasando en Venezuela, estos son los índices migratorios, estos son los casos de violaciones de derechos humanos en el 2014, en el 2013, en el 2012, y esto que estamos viendo ahorita es consecuencia de eso que está pasando en Venezuela y esto se va a empeorar. Y como se va a empeorar en Venezuela, se va a empeorar para Colombia. Y en esa experiencia ya bueno, prácticamente una experiencia de una década, ¿no? Lo que estamos hablando, tomando de 2015 a 2025. Una situación que además, insisto, mucha gente deja de ver como el histórico, ¿no? De lo que ha pasado en el caso venezolano, porque, bueno, ha habido una situación se ha agravado, ha habido picos, como fue el pico de 2017-18, que después amaina porque bueno, se tomaron una serie de medidas, incluso no formales, como el tema de la dolarización de facto de la economía, etcétera, que ha sido como un poco punto de fuga, ¿no? De liberación de la olla de presión en el caso venezolano, desde la perspectiva del lado de acá, es decir, del lado de los países receptores, ¿no? ¿Cuáles crees tú que serían esos principales retos que hoy están presentes, siguen presentes, y necesidades que enfrentan no solamente los venezolanos, sino los migrantes en líneas generales, y por supuesto con algunas excepciones con los venezolanos, y no por un tema de que uno sea venezolano y por eso sea más importante el tema venezolano, sino porque la verdad es que en Sudamérica las excepcionalidades que son barreras hoy día, no sé si tú lo ves igual que yo, están puestas hacia los venezolanos. O sea, el único país que requiere visa para ingresar al resto de los países en la región es Venezuela. El resto de los países no lo piden. O sea, los bolivianos pueden transitar tranquilamente, los ecuatorianos pueden transitar, los brasileños pueden transitar, los argentinos pueden transitar, los uruguayos pueden transitar, los chilenos pueden transitar. O sea, el único país es Venezuela. Entonces, no es que uno insista en el tema de Venezuela por ser venezolano, sino porque la verdad es que es el único país que tiene estas barreras, pese a que es el país que tiene un expediente abierto ante la CPI por violaciones de derechos humanos y que representa dentro de los flujos de movilidad mixta el mayor número de personas en este momento, y que es el que ha cambiado además la balanza migratoria en países como Colombia, como Ecuador, como Perú, que antes eran países con una balanza absolutamente inclinada a la emigración, y que hoy día ni siquiera es que se ha invertido, se ha inclinado un poquito en términos de que tienen ahora inmigrantes.
pero no es que se ha invertido tampoco, porque también a veces da la sensación narrativa, noticiosa, de que ahora hay un montón de inmigrantes en estos países, como si estos países no tuviesen también millones de personas que están fuera. Entonces, nuestro deber de la voz por la migración no es nada más con el tema de los extranjeros en ese territorio, sino también de sus propios nacionales en otros territorios, colombianos en el exterior, peruanos en el exterior, ecuatorianos en el exterior, etc. Entonces, ¿tú crees que para repetir la pregunta, cuáles crees tú ahorita que son los principales retos y necesidades que se enfrenta en Colombia? Uno de los principales retos es asumir en Colombia, asumir que el problema migratorio no está solucionado y el problema migratorio de los venezolanos. El reto migratorio. El reto migratorio de los venezolanos, pero ¿sabes qué? Y te lo voy a poner con la palabra problema, porque acuérdate que en Colombia también ellos han tenido los desplazamientos internos, que no lo llaman migración, pero siempre es una migración. Desde que tú te mueves desde una zona de Colombia hacia otra, una movilización forzada, eso es migración, sobre todo en un país con tanta diferencia cultural entre una región y otra, ¿no? Con tanta diferencia de clima, con tanta diferencia de forma de hablar, con tanta diferencia de llamar incluso a las comidas. Se llaman distinto entre la región andina, la región de la costa, la región central o la región de la Amazonía. Entonces, esta migración forzada creo que la quieren ocultar sin asumir que todavía en Colombia está expulsando sus propios connacionales hacia otros países, sobre todo países del norte. Y si quieren, vean en los mapas de migrantes en los Estados Unidos. Venezuela no ocupa ni siquiera los 3 puestos primero de migrantes en los Estados Unidos. Y esto va a entrar en una discusión de TPS y cosas, pero es que los venezolanos migran con otras condiciones. Nosotros no tenemos institucionalidad en el país, ¿no? Para un colombiano sacar un pasaporte en cualquier parte del mundo puede ser sencillo, para el venezolano no. Para un colombiano apostillar un documento lo puede hacer en cualquier parte del mundo porque hace años se apostilla vía electrónica. Pero te pregunto, ¿fue un error o no la adopción de instrumentos temporales? Porque si se hubiese calificado de refugiados a los venezolanos en toda la región y se hubiesen establecido claramente las excepcionalidades para, por ejemplo, la precariedad documentaria y sistemas alternativos de identificación, porque la tecnología además hoy día lo permite. O sea, tú como país basta con que tengas la biometría y le hagas seguimiento a esa biometría. O sea, la persona puede decir que se llama Pedro, Pablo, Chucho, ¿no? Pero finalmente el comportamiento dentro del territorio va a generar, y el respeto a la ley dentro del territorio va a generar la respectiva respuesta del Estado. O sea, si una persona va y comete un delito a los 5 minutos de haber ingresado, diciendo que se llama Pedro, Pablo, Juan o quien sea, va preso, punto. Y con eso además, insisto, la biometría es una identificación pues que no vence, que no perece y que permite a los estados además cotejar data, ¿no? Con foto, con pupilometría, dactilometría. O sea, hoy día hay tantas cosas a nivel tecnológico mucho más robustas y como tú bien decías antes, además la historia de las migraciones es la historia de la humanidad. Y en la Primera y Segunda Guerra Mundial no había chips electrónicos, no había pasaportes biométricos, no había. La gente llegó a Estados Unidos, a Sudamérica, a Latinoamérica entera, desplazada en aquel momento por los efectos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que no había tanta cosa y tanto requisito en ese momento. Y también hubo retos con temas de criminalidad, de delincuencia, etcétera, en la mayoría de los países. Basta recordar lo que pasó con la mafia irlandesa, la mafia italiana, en Nueva York, que eso no representa ni a los italianos en Estados Unidos, que eso no representa a los irlandeses en Estados Unidos, imagínate tú, pero además
son parte hoy día de la cultura, de lo que nosotros definimos, desde nosotros me refiero desde Latinoamérica, como parte de la cultura norteamericana. O sea, imagínate pensar en Nueva York sin los italianos, o sea, eso es como impensable. Estados Unidos sin pizza, sería como absurdo, sin hamburguesa. Y te la pongo, y Venezuela sin pan de jamón. O sea, eso es de los portugueses. Eso es de los portugueses. O sea, el pan y esas formas de pan es de los portugueses para Venezuela, como muchas de nuestras formas de comer de los tiempos actuales son heredadas de nuestra migración durante de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Dieron la admisión, el fuerte Ellis, ¿no? En la isla de Ellis, con mucho más fácil, y se hacía un seguimiento, después un endurecimiento en políticas. Ya hablaremos en algún momento con algún norteamericano para hablar sobre los cambios en las políticas migratorias en Estados Unidos, que es muy interesante ver todo el siglo XIX y siglo XX en cómo variaron. Pero, ¿tú crees que la región equivocó en armar estos instrumentos temporales, CPP, PTP, TPP, en vez de aplicar, por ejemplo, Cartagena, calificar prima facie por la situación y proceder a una documentación que permitiese la integración en los sistemas formales de una? Porque pareciese que de forma muy naif, muy inocentona, o no sé si ni tan inocente, se pensó que el tema era un tema que iban a solucionar en 4 meses. Y se lanzaron este tema de instrumentos temporales en Colombia, en Ecuador, en Perú, en una otra edición, etcétera. Y hasta qué punto eso realmente ayudó a zanjar el tema o generó nuevos problemas, porque la gente, el sistema, los bancos, los empleadores, etcétera, se encontraron de repente con un documento que nada tenía que ver con los documentos a los que estaban acostumbrados. Mira, yo creo que ese ha sido el tema fundamental, incluso desde el trabajo de nosotros como asociación, ¿no? En Colombia. Nosotros siempre quisimos hacer como una unión de asociaciones venezolanas o migrantes venezolanos en la región para propiciar la creación de una tarjeta de identidad o un documento de identidad de migración venezolana en la región, que era lo que en ese momento nos preocupaba, ¿no? Porque también veíamos, en el caso colombiano, que por Ipiales iban para Ecuador y venían de Ecuador y que cruzaban a pie. Recuerdan las épocas que el hecho noticioso era cómo cruzaban los venezolanos a pie desde Venezuela hasta Chile, hasta Argentina, ¿no? Y cómo la región podría tener en esos pasos migratorios un modo de control y emisión de un documento, como dices tú, biométrico, que permitiera una identificación veraz y real de este migrante en la región. Porque en Colombia los retos fueron enormes. Colombia, si bien tenía dentro de... O nadie desmerece los esfuerzos que hicieron los estados. No. La pregunta es si era la mejor opción hoy día, y bueno, es muy fácil los esfuerzos ser general después de la batalla, como dicen por ahí, ¿no? Pero en Colombia yo siempre aplaudí, en principio, el registro único de migrantes que se hizo, de migrantes venezolanos, que así se llamaba. Y para saber primero cuántos éramos, porque una cosa era lo que decía la cooperación internacional y otra cosa era lo que decía lo que migración decía que estaban en Colombia. Y este registro dio unos números increíbles para migración. ¿Qué hizo después? Creó un documento para que ese migrante pudiera efectivamente trabajar en el país. Y esto luego migró a un documento más elaborado, biométrico, que fue el PPT. Aplaudo ahora. Pero ¿qué pasa? El colombiano, te cuento, no conocía ni siquiera la cédula de extranjería. Cuando yo me vine a este país, a Colombia, pues por supuesto con visa, como me pude venir yo, ¿ok? Eso no es el caso de todos los migrantes. Me vine con una visa y te dan una cédula que se llama la cédula de extranjería, con unos números chiquiticos. Te cuento que hasta para cobrar un cheque era un problema. Pocos bancos te aceptaban el pasaporte o la cédula de extranjería como documento para abrir una cuenta.
ni siquiera de ahorro. Claro, aquí hay otro problema en Colombia, lamentablemente, y es los problemas del narcotráfico histórico del país y el lavado de dinero. Pero, claro, hace 15 años los instrumentos para verificar ya eran instrumentos electrónicos que podías hacer una cantidad de constataciones. Pero el problema era que no estaban acostumbrados a recibir a nadie. El migrante interno venía con su cédula de aquí para allá, de allá para acá. Eso, y reinsertarlo en la otra región era un asunto más de cómo hacemos para darle los beneficios propios de un colombiano, pero en otra región. Y dejé casa, y dejé finca, y dejé hijos, y tengo hijos muertos, y la guerrilla le robó las tierras, etcétera, etcétera. Tenían sus propios problemas de migración interna, pero ahora llegamos nosotros en millones. Pero no conocían ni siquiera el instrumento primario de recibir a los migrantes. Para cualquier extranjero. Para cualquier extranjero. Luego fue el cuello de botella. No tenían instrumentado en Cancillería ni en Migración equipos para atender a Raimundo y a todo el mundo. Y ahí se generó pues la intervención de la cooperación internacional, de USAID, que era la agencia de los Estados Unidos para la ayuda a países más necesitados, etcétera, etcétera. Y entonces aprovecharon el auge para traer recursos al país y poner pañitos calientes. Y la otra es, después de tanta reunión. ¿Tú crees que era importante la articulación? No solamente, bueno, y claro, desde sociedad civil lo veías como una opción, desde la propia sociedad civil, pero claro, hubo mecanismos como el proceso de Quito, que todavía existe, R4B, el grupo de Lima, con una connotación más política, pero existió en su momento. Existen otras instancias como la RIAM, ¿no? la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias. Existe el Mercosur, existe la Comunidad Andina, o sea, existen una serie de instituciones en la región que bien podían articular soluciones multilaterales para echar adelante, ¿no? Procesos que acompasasen soluciones con la realidad de los flujos, pero pareciese, y esa es mi teoría, te pregunto si ves sentido en lo que te digo desde la experiencia en Colombia, porque claro, Colombia es el primer país que ha recibido el mayor número, Perú es el segundo país que ha recibido el mayor número, pero incluso en el impacto para la población, Colombia tiene 50 millones de habitantes, Perú tiene 30. Entonces, ser el segundo país con mayor número, en el peso relativo para la comunidad acogida, en Perú incluso se siente más, porque el peso te llega a más del 5%. Entonces, esa es una variable que a veces la gente no ve. Y es como, no, pero es el segundo, ya va, pero es que el tamaño del país es otro también. Y la cercanía cultural es distinta a la cercanía cultural que pueda tener Colombia. Colombia tiene una diversidad cultural, como bien mencionabas tú, pero tiene una cultura caribeña que es muy compatible con la cultura venezolana y que de repente no encuentras en Perú de la misma forma. Incluso en la compatibilidad cultural nosotros nos hemos dado cuenta que hay mayor compatibilidad cultural con los selváticos peruanos, con los venezolanos, lo que puede ser, por ejemplo, el andino, ¿no? Tradicional, que de repente puede tener algunos temas interesantes en su forma, en su cultura un poco más conservadora con el andino venezolano, pero por supuesto con influjos muy distintos en su acervo cultural. Todo el tema étnico de comunidades originarias en el Perú relacionados con la comunidad andina, y más bien nosotros tuvimos una comunidad andina, una cultura andina, tenemos una cultura andina muy influida más bien por lo español, ¿no? Que por lo indígena. Entonces, lo que te digo es, ¿por qué estas instancias crees tú que no lograron o no han logrado? Y quizás ese es un reto, ¿no? Volviendo a la pregunta de
de qué retos y necesidades todavía se enfrentan, de coordinar realmente cómo, como comunidad suramericana, entendemos los flujos sur-sur, porque mucho se ha hablado del flujo sur-norte, pero pareciese que no trabajamos seriamente el sur-sur, incluso con sus potencialidades. O sea, porque ¿tú crees que los calendarios electorales han sido, esa es mi teoría, los que han Eso te iba a decir. entorpecido la conversación? Yo creo que es voluntad política primero. Nuestros países del sur, distintos a Venezuela, han tenido políticas migratorias por gobierno y no políticas migratorias de Estado. ¿Ok? Y las políticas migratorias por gobierno cambian según el gobierno de turno, ¿no? Hoy te recibo, mañana no te recibo. Hoy soy amigo del país expulsor, mañana no soy amigo del país expulsor. Y en la cuestión de la coordinación, todos se sentaron un día en Cartagena, hicieron un acuerdo y luego todo el mundo se hizo el loco. Pero había la voluntad política de ese momento de esos países, pero luego cambiaron los gobiernos. Y a pesar de Cartagena, nunca hubo... Estamos hablando del 84 para acá. Del 84 para acá. Y a El pesar mayor era Centroamérica. Claro, porque había las guerras de guerrillas, las guerras en El Salvador, las guerras en... O sea, Centroamérica estaba convulsa, estaba Colombia con la guerrilla, con los paramilitares, o sea, con la invasión del narcotráfico en épocas de Pablo Escobar. Gracias a Dios el señor ya no existe. Y había que enfrentar como región esta influencia, ¿ok? Y como región crear políticas públicas migratorias en una región que, si bien tenemos diferencias culturales, hablamos el mismo idioma. Sí, tenemos matices, son matices. Tenemos matices, hablamos el frente mismo a idioma. Europa, que es mucho más diversa, tenemos matices. Con orígenes étnicos completamente distintos, con raíces completamente distintas. Nosotros tenemos raíces más o menos similares, ¿no? Pero obviaron... Hasta en la mezcla. Hasta en la mezcla. Obviaron Cartagena y no se hizo esa política pública de Estado para que si hoy me toca a mí, como Estado colombiano, irme otra vez a migrar a Venezuela, exista una serie de normativa y yo pueda recibirte y exista una cooperación regional para recibir al migrante. Seguimos diciendo que no han dejado de migrar a países con mayor Producto Interno Bruto, que se van a España, se van a Estados Unidos, están migrando a Canadá porque tuvo un momento una política abierta a las migraciones y a nuevas poblaciones, pero es este flujo interno que hemos tenido. Nosotros también tuvimos ecuatorianos en Venezuela, también tuvimos peruanos en Venezuela, argentinos en Venezuela, chilenos en Venezuela cuando épocas de dictadura, cuando Pinochet... Bueno, dato ahí, Venezuela fue el país que más refugiados reconoció de Chile. O sea, de hecho este dato lo vi en el Museo de la Memoria en Santiago. Está puesto un gran mapa en el museo donde sale el número de refugiados por país y busqué con mucha atención las cifras para ver cuáles habían sido los 3 países que más habían recibido. Y Venezuela fue el país que más recibió a nivel mundial chilenos, con 20.000 refugiados reconocidos. Y estos son los refugiados reconocidos. O sea, porque también hubo un montón también de barreras burocráticas. Venezuela, de hecho, firma la Declaración de Cartagena, pero no la incorpora en sus leyes. O sea, nadie está diciendo que Venezuela es el modelo perfecto de recepción de migrantes. Lejos de ello, tuvimos, de hecho, una ley migratoria bastante racista a principios del siglo XX que cambia a partir de 1945. Ya hablaremos otro día del tema de Venezuela y las políticas migratorias de Venezuela, que también es muy interesante. Pero fíjate que yo creo que de los sistemas
hablando de políticas de Estado, se supone que mecanismos como la Comunidad Andina, mecanismos como el Mercosur, mecanismos como mismo UNASUR, mecanismos como el ALBA, incluso, si queremos hablar de todas las opciones del espectro político, contemplaban estos temas de una manera directa o indirecta. Lo que es cierto es que Venezuela sale de muchos de estos mecanismos, sale de la CAN, queda suspendido del Mercosur, y el caso de Mercosur es muy interesante porque se aplica el protocolo de Ushuaia y de hecho los países del Mercosur han respetado hasta el día de hoy el tema y pese a que Venezuela está suspendida del Mercosur, respetan el hecho de que las personas, los ciudadanos de origen venezolano puedan ingresar a Argentina, Uruguay, Brasil sin visado. Es decir, restando el principio pro homine de la normativa. En el caso de los acuerdos entre los países y Mercosur, como es el caso de Perú, como es el caso de Ecuador, allí sí se rompió el tema. Entonces, claro, de repente ahí está el tema utilitario, ¿no? El principio de realidad. Chévere, pero es que no es lo mismo quienes nos tocó recibir 2 millones, 1 millón y pico, medio millón, que Colombia ha sido el único que ha sostenido continuamente el tema de no activar un visado y esperemos que así continúe, porque la verdad es que hasta ahora lo que hemos visto es que sería una desgracia activar un visado a Colombia porque lo que haría es fortalecer el tráfico y trata de personas. Ojo, activar un visado de turista, ¿ok? O sea, entrar a Colombia y salir. Porque no vayan a creer que los que nos oigan es que tú puedes entrar a Colombia y permanecer en Colombia. Luego del PPT no. Tienes que entrar y solicitar hay un espectro de visas para que tú puedas permanecer en Colombia como residente, como migrante, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que aquí en Perú la visa es solo para el ingreso. Después dentro nosotros aplicamos es a calidades migratorias. En Colombia la visa se entiende también como un estatus, ¿no? Como un estatus. Tú tienes igual visa que en de Estados migrante, Unidos. tienes visa Claro. de migrante, visa de Correcto. residente permanente. No. En Perú la visa es solo para pasar el punto de control migratorio. O sea, no existe Aquí hay una tarjeta de entrada que tú sellas en cualquier puesto migratorio y te permite una permanencia según, igualito que en Estados Unidos, lo que el oficial de migración te permite en ese momento. Generalmente son 90 días calendario continuos. Mosca que en los meses de 31 días suman, ¿ok? Tienes que sumar los 30 de uno, 31 del otro, 30 del uno. Exacto. Etcétera, Día etcétera. corriente. Días corrientes y puedes extenderlo hasta 180 días, pero tienes que avisar. ¿Okay? Es igual. Migración, en Perú es igual. Y avisa. El tema es que el ingreso sea por punto de control migratorio y queden registrados. O sea, a eso me refiero con condiciones de visado, ¿no? De paso por punto de control migratorio, que sería una desgracia, porque si hacen eso, lo que veríamos como consecuencia es el aumento de los pasos irregulares y con ello la invisibilización. Entonces, contrario a la campaña que hubo en Colombia de visibles, justamente, encontraríamos la invisibilización masiva que resultaría muy peligrosa para el manejo del flujo, porque la reivindicación del rol del Estado soberano justamente creo yo que está en que sepa quién está en su territorio y no que se pretendan crear pues muros ficticios, porque al final no van a servir como barreras. Pueden ser barreras burocráticas, normativas, lo que tú quieras. Son barreras. Y son barreras que en realidad no funcionan como barreras, sino para la legalidad. Funcionan como barreras para entrar en los sistemas formales y no para prevenir, más bien, que haya más irregulares, ¿no? No sé si ahí querías... Sí, y ahí es donde voy, porque además existe... Es que ahorita cuando dijiste la invisibilización, es que también el problema base no solamente en las políticas de Estado, sino en la invisibilización del problema Venezuela. ¿Cómo atiende cada Estado o cómo está atendiendo la región lo que sucede en Venezuela?
¿ok? Entonces, cuando tú no consideras que el migrante venezolano, en este caso que estamos hablando, que es el mayor migrante de la región, migra no solamente no solamente es una migración económica para buscar mejores fuentes de vida, es un refugiado que huye de un país que viola todos sus derechos humanos, un país sin salud, un país sin comida, ¿ok? No se ha arreglado el país, señores de los gobiernos de la región. Si usted ve a una persona, usted que está en el gobierno, tiene un nivel económico bueno, y usted ve a una persona como usted que le dice que en Venezuela puede comprar comida, pero la puede comprar con dólares. Puede ir a una clínica porque la puede comprar con dólares o porque cogió un seguro en dólares. Pero esa no es la realidad de el venezolano común que también lucha por su libertad y solo por escribir un Twitter se lo llevan preso. Un ciudadano común que no tiene derecho a la defensa, un ciudadano común que cuando lo arrestan sin el debido proceso, ni siquiera sabes dónde es su centro de reclusión. Un ciudadano... No, o sea, yo creo que lo que pasa es que la foto de 2017, 18, era la foto de que aunque tuvieses plata en el bolsillo, no había que comprar. Es decir, hubo gente que murió. Yo tuve un caso, por ejemplo, de una persona que falleció por una alergia a unos mariscos y no había forma de conseguir el antihistamínico. No había forma. Y los dos viejitos en el bolsillo. Y los dos viejitos que murieron, creo que fue en Caricuao, Caracas, de inanición. Por eso, o sea, era un tema de la escasez absoluta. Ahorita no hay escasez absoluta. Están los productos, pero no hay plata para acceder a los productos. Entonces, claro, porque hay un tema de pobreza crítica, sí hay anaqueles llenos, pero estos anaqueles no son accesibles a la media, porque además está dolarizado y además hay una inflación en dólares, y además de que hay una inflación en dólares por encima del estándar internacional, está este tema de la devaluación que continúa galopante. Otra vez se ha vuelto a crecer, ¿no? La inflación en el país. Y fíjate lo que tú estás diciendo, Nancy, con más razón, porque los países de la región, no sé si es por un concepto errado de lo que aportan las migraciones a los distintos países, no quieren considerar a este venezolano que sale o que ya les llegó al país como un refugiado. Porque si ahora que hay comida, no hay cómo comprarla, si ahora que han llegado algunas medicinas, tampoco hay cómo comprarlas, pero sigue habiendo persecución a la libertad de expresión, siguen cerrando medios de comunicación, sigue habiendo torturas, siguen los venezolanos de a pie desaparecidos. O sea, ¿cuál es la voluntad política de los gobiernos de turno para reconocerlo? Entonces, la voluntad política depende de la inclinación ideológico-partidista que tenga tu partido que te respaldó para llegar al poder. Bueno, yo creo que hay una combinación entre lo ideológico partidario y los contrastes internos. Es decir, ¿cómo le hago oposición si estemos en el mismo espectro ideológico partidario a los que gobernaron en 2017, 18, 19, porque también hemos visto de eso? Pero el hecho es que hay una instrumentalización, ¿no? de la migración, en este caso venezolana, para generar contrastes y usarlos como una suerte de locus de control externo, causal de todos los problemas, ¿no? En temas de desempleo, en temas de seguridad ciudadana, en temas de, pese a que las estadísticas te hablen de todo lo contrario. Y volvamos al tema para ir cerrando, porque sé que tienes un día también ocupado. El rol de sociedad civil, o sea, la sociedad civil además cuenta hoy día con muchos de los migrantes venezolanos que ya no son solamente venezolanos, sino que son colombo-venezolanos, peruano-venezolanos, etcétera, que ya son residentes permanentes, que se han casado con colombianos, con peruanos, con ecuatorianos, etcétera.
Además ha habido una suerte de movilidad social porque han pasado pues más o menos casi 10 años, ¿no? Del ingreso de una migración ya más numerosa en el país, en los países. Casi 20-30% de la migración ya está en los sistemas formales, está integrada a... todavía falta, es un reto que sigue siendo grande. Insisto, hay otras condiciones, o sea, ha cambiado el panorama. Entonces, el rol de sociedad civil, ¿crees tú que hoy día, y tú perteneces a dos importantes mecanismos del espectro, ¿no? Por un lado, a la red de lideresas, me comentabas antes de ingresar la entrevista que también este es un tema de mujeres en el Atlántico. Consejo Consultivo de Mujeres del Atlántico. Del Atlántico. Y estás en Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, donde compartimos de hecho espacio. ¿Tú crees que estos espacios que se han generado, por un lado, dentro de los propios gobiernos, de los propios estados, que generan espacios de conversación y diálogo, ya en teoría de formulación de políticas públicas, pues queda muy claro que en la formulación de una política pública, tanto en diagnóstico como en diseño, la participación de la sociedad civil, de las personas afectadas por la política pública, es indispensable para un correcto diseño de políticas públicas. Y eso no es un tema que estemos diciendo porque es importante que la sociedad civil participe porque se ve bonito, no, sino porque hay un tema de lograr la efectividad de la política y tienes que considerar las voces de las personas que van a ser afectadas, así como si a usted le van a cerrar la calle para ampliar un canal, etcétera, se habla con los vecinos, se les informa, se les involucra, etcétera, para poder determinar el mejor horario, etcétera, para que no le afecte a usted el hecho de que estén rompiendo una calle. Pues lo mismo pasa con cualquier política pública, o debería pasar. Entonces, ¿tú crees que estos mecanismos están funcionando realmente para hacer oír las voces? ¿Crees tú que los propios mecanismos manejados desde sociedad civil, por sociedad civil, tienen retos todavía pendientes? Y incluso la participación en R4B, la participación en Proceso de Quito, la participación en los mecanismos de seguimiento del Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular, ahorita en diciembre va a ser la reunión anual, global, de refugiados en Ginebra. ¿Tú crees que esos mecanismos están logrando realmente incidir? Separando, por supuesto, los espacios de articulación con los estados de los propios de sociedad civil. Y segundo, ¿crees tú que en el reto de lograr avanzar, el hecho de que haya tantos mecanismos, lo que hace es debilitar la capacidad de incidir en los gobiernos? Porque, bueno, hasta ahora más bien las tendencias son hacia reducir el número de ministerios. Pues todos los países tienen un presidente, entonces hay un solo ser humano que es el presidente y que no puede un solo ministro, viceministro. Entonces, que haya tantos mecanismos ayuda a efectivizar o más bien atomiza y debilita. A ver, la participación de la sociedad civil organizada cada vez está siendo más visibilizada, pero en un plano para mí secundario, porque generalmente cuando hablas de estos mecanismos internacionales, la participación se hace en foros paralelos. Los documentos se hacen en espacios paralelos y la mayor cantidad de material que sale dentro del eje central de estos mecanismos es llevada por gobiernos, por cooperación internacional, ONU, OEA, etcétera, etcétera, y por lobistas, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, ya hay más espacios para que se oiga la voz de la sociedad civil, todavía no está dentro del asunto principal del mecanismo en su reunión más importante. ¿Ok? Ahora bien, nos hemos articulado bastante bien. Creo que incluso la migración venezolana es una de las diásporas
más organizadas que hay como diáspora organizada en pro de la lucha de sus derechos, ¿ok? Porque encontramos la diáspora italiana que se reúne alrededor de sus ejes culturales, en sus clubes, igual que la española, igual que otras diásporas del mundo, pero la venezolana se ha ido organizando en pro de los derechos de los migrantes. Pero tenemos que reconocer también que tenemos que cambiar un poco el foco de no solamente luchar en los espacios internacionales por el derecho de los migrantes venezolanos, sino por los derechos de los migrantes a nivel internacional. No obviar a los migrantes africanos, por ejemplo, no obviar a los migrantes haitianos, el caso haitiano, cubano, nicaragüense, nicaragüense, producto de guerras. O sea, nosotros tenemos Colombia con los desplazamientos. Nosotros tenemos que meter dentro de nuestro discurso el derecho de aquel migrante que tiene que ser considerado refugiado. ¿Ok? O sea, ¿cómo la calificación? La calificación es muy importante. La calificación de Cartagena, por Dios. La calificación de Cartagena, los ítems de Cartagena. Y ahorita cuando hubo las reuniones de Cartagena más 40, fue un refrescamiento, pero para mí fue más ponerle un poquito de pintura de boca al maquillaje que ya tenía Cartagena. Pero volvimos, se hizo Cartagena más 40 y sigue como un recordatorio. Entiendo en línea con lo que tú señalas, que por ejemplo en la red de lideresas ampliaron la participación de mujeres de otras nacionalidades distintas a la venezolana desde este año, si no me equivoco. En las reuniones y eso nos parece un avance muy importante de OIM, en las reuniones de formación de lideresas de la diáspora, ya no solamente se habla de lideresas de la diáspora venezolana, como uno de los grupos de diáspora más grandes del mundo, sino que se habla de una red de lideresas de las diásporas internacionales globales. ¿Qué otras nacionalidades están presentes? Lo que pasa es que nosotros en la red de lideresas que salió desde el primer encuentro, creamos una red de diáspora venezolana, pero que estamos articulando con lideresas de diásporas de otras diásporas mundiales para luchar. En principio, ahorita estamos empeñados en crear rutas internacionales en contra de la violencia de género, la violencia contra la mujer, aprovechando que ahorita en noviembre empezaron los días de activismo contra la violencia hacia la mujer. Nosotros veníamos trabajando en los problemas que le genera a una mujer en la diáspora, una mujer migrante, cómo esos problemas se agudizan, pero cuando tú miras hacia afuera, no solamente se agudizan hacia la mujer migrante venezolana, sino es un problema general, ¿ok? Es un problema general de las diásporas, cualquiera que sea su nacionalidad. Tenemos un tema de la interseccionalidad, ¿no? Yo siempre digo que la migración... La violencia hacia la mujer ocurre... La violencia hacia la mujer ocurre en la diáspora venezolana, en la diáspora haitiana, en la diáspora peruana. No, ocurre en las nacionales. Entonces, lamentablemente, queremos articular con otras diásporas para que eso no ocurra. De hecho, nosotros en el Consejo Consultivo de Mujeres del Atlántico estamos abordando el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer en el Departamento del Atlántico, y es un problema en Colombia. Y es un problema que han vivido las colombianas, no solamente en la diáspora, sino en su propio país. Entonces, son, como dices tú, la transversalidad de estas situaciones. Entonces, estos grupos articuladores pueden generar mucho impacto siempre que vayan con temas, asuntos y objetivos muy claros. ¿Y qué es lo que queremos lograr? Puntos de encuentro y no perderse en los desencuentros. Que sí, porque el haitiano habla francés y yo hablo español, pero mis problemas para migrar parecen ser similares, ¿no? Parecen ser similares. Entonces, ¿cómo encuentro ese punto? ¿No? ¿Cómo respeto Cartagena
porque, insisto, una de las grandes condiciones del venezolano es que todavía no hemos sido considerados como refugiados de un problema más complejo de lo que lo tratan de poner los gobiernos de la región. Entonces, o sea, la gente viene muerta de hambre, enferma, perseguida. Aquí en Colombia, las solicitudes de refugio están represadas y de un 100% se salen 5, 6, 7% aprobadas y siguen represadas años y años. Ahorita apenas este año se le dio una condición en el salvoconducto del solicitante de refugio, y no hablemos de los asilos políticos, del solicitante de refugio se le dio un permiso de trabajo. Antes en Colombia el solicitante de refugio no podía trabajar. Imagínate, tenía que trabajar de manera irregular para poder sobrevivir en un país extranjero. O sea, un despropósito completo. Más si tú te tardas 2, 3, 4, 5 años en resolver la solicitud, ¿no? Entonces, y tampoco Para ir puedes siendo abandonar el propositivo, país. Filín, ¿cuál crees tú que deberían ser, bueno, 3 temas que desde sociedad civil, desde las distintas instituciones, no solamente venezolanas, sino todas las defensoras de derechos humanos, porque finalmente este es un tema, como hablábamos antes, transversal, pero además interseccional, porque dentro de la migración hay todo, o sea, dentro de la migración hay adultos mayores, hay jóvenes, hay personas con discapacidad, hay afrodescendientes, hay personas de la comunidad LGTBIQ+, o sea, la verdad es que tenemos todos los grupos de interés dentro de la migración. Yo siempre digo que la migración, al final, como se trata de un país o de muchos países, se trata de personas, encontramos, a diferencia de otros grupos de interés, realmente es el grupo de interés que aglutina a todos los grupos de interés de alguna manera, ¿no? Todos son pasibles de ser migrantes, y sobre todo las sensibilidades que deberían tener las organizaciones nacionales dentro de cada uno de los países, de comprender que en su grupo de interés, si tú eres un activista por los derechos de los afrodescendientes o de las personas con discapacidad, es altamente probable, por no decir imposible que no sea así, que tengas migrantes dentro de tu grupo de interés. Por lo tanto, la sensibilidad que debería ser absoluta. Entonces, ¿cuáles crees tú que serían 3 cosas que pudiésemos hacer desde sociedad civil para buscar generar mejores condiciones a nivel propositivo, para encontrar espacios de mejoría en la convivencia de migrantes y desplazados dentro de los distintos espacios? Yo creo que uno de las principales propuestas, creo que no la hemos abandonado, es esta identificación regional, ¿no? Que debiera existir un mecanismo que articule una comunicación regional de una identidad regional, ¿ok? Entonces, yo soy migrante, me registro en Colombia, pero puedo, a través del mecanismo identificativo regional, poderme identificar en Perú, poderme identificar en Chile, poderme identificar en Brasil, ¿ok? Si yo cruzo esas fronteras en busca de mejores condiciones que las que tenga aquí con las que tenga allá. ¿Eso qué significa? Significa que las entidades puedan, tanto en el país que originó el documento, entidades bancarias, Cancillería y registraduría, como se llama en Colombia, SAIMI, como se llamaría en Venezuela, etcétera, etcétera, puedan saber quién soy, dónde estoy, dónde ando. ¿Por qué necesito que eso se sepa? Porque eso también es un mecanismo de control a la delincuencia. Eso también es un mecanismo para poder implementar políticas públicas en el sentido de es mujer, es migrante, es adulto mayor, qué necesidades puedo tener, y propiciar un fondo regional
para la colaboración de los países para atender a los migrantes en situaciones especiales. Por ejemplo, ¿okay? Estamos hablando de afrodescendientes, poblaciones indígenas. Mira, aquí tenemos mucho problema, muchas situaciones con las poblaciones indígenas. Wayuu, por ejemplo, pueblo binacional, que a veces te pide identificación tanto en Colombia como en Venezuela. Se supone que eso es una nación que es binacional, una nación Wayuu reconocida por ambos países y todavía Sí, los un gobiernos no entienden. nacionalismo binacional Sí, o no, pluriestatal también sí, le llaman. no entienden el trasfondo cultural del pueblo Wayuu. Y hay otros pueblos migrantes dentro de la región, pueblos originarios indígenas, sin reconocimiento regional, cuando esta era su región ancestral, desde la Patagonia hasta México, sus pueblos ancestrales. Entonces, si yo puedo conocer cuál es la realidad regional, puedo crear organismos, no que te ayuden, de repente no que te ayuden directamente, pero que sí pueda crear políticas públicas regionales de soporte a, en este caso, porque además estamos en emergencia en esta época. El primero, la identificación. El segundo, los mecanismos regionales De para soporte, reconocerlas de soporte. de soporte para reconocer las condiciones, que genere incluso soporte económico del país que tenga y implemente planes dentro del país para solventar la problemática que tenga en ese momento con las distintas variantes de estos migrantes. Poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, mujeres, adulto mayor, niños, ¿ok? En principio. Generalmente tenemos esto visualizado, pero ¿qué es lo que nos estaba pasando en Colombia? Nosotros, por ejemplo, en Venezolano en Barranquilla implementamos planes y proyectos para ayudar también al hombre. Y el hombre no está puesto en ninguno de estos planes de ayuda, porque no se considera población vulnerable, pero resulta que es un varón migrante en edad productiva sin identificación. Entonces, ¿cómo le das trabajo? Entonces empezamos a implementar planes de inserción socioeconómica como para darle certificaciones laborales a este migrante que necesita insertarse económicamente en un país para poder insertarse socialmente en un país. Entonces, es un entramado muy, muy grande, pero hay que empezar por lo urgente, lamentablemente, y es el tema de identificación, políticas públicas estadales y políticas públicas regionales. Y en esto tiene que abocarse la sociedad civil, porque es la que tiene la experiencia. O sea, el que lo ha vivido es el que sabe por lo que pasa. ¿Pero qué es la sociedad civil? Ojo, porque es que todo el mundo habla de sociedad civil y yo creo que mucha gente, cuando hablamos de sociedad civil... Somos nosotros, claro, somos tú. Pero hay de todo, pues. Exacto. Somos tú y yo, somos el que tiene o no tiene una profesión, pero que tiene una experiencia y puede organizarse con el vecino, con el de al lado, con el de allá, y dice, yo he vivido y yo he pasado por esto, estas han sido mis dificultades y yo propongo, ¿no? Porque al final no solamente es decir lo que has sufrido, sino cuál es lo que tú propones. ¿Cómo construir? ¿Cómo ¿Tú crees construir? que allí hace falta mayor sistematización? O sea, la sociedad civil organizada pareciera como estar a veces en espacios que no terminan ¿sabes? De generar, ¿no? Planes específicos, compromisos, y generar mecanismos de participación adaptados, ¿no? A lo que tú dices, a esas experiencias, o sea, cómo sacarle el jugo al expertise que puedan tener desde sus propias experiencias sociales, en articulación comunitaria, o a veces en revisión o asistencias técnicas, o en implementación de determinadas soluciones humanitarias. O sea, yo siento que la sociedad civil tiene como muchos colores, tamaños y experiencias diversas, y que cuando a veces se genera como una sola forma de participar para todos,
se desaprovechan esas capacidades, a veces son subestimadas esas capacidades, a veces son sobreestimadas las capacidades y finalmente se pierde ese impacto, ¿no? Yo creo que en principio tenemos que luchar, como te decía antes, por estar en el centro o por lo menos en el espacio principal de la discusión. Te pongo un ejemplo. Cuando se hace la Asamblea General de la OEA, el espacio de la sociedad civil es un espacio paralelo, antes de la Asamblea General, ¿no? Como que si el problema de la sociedad civil, los problemas migratorios, los problemas de la mujer, los problemas de las comunidades LGTBIQ+, los problemas de los afrodescendientes, eran paralelos a los problemas políticos de los Estados miembros. Entonces, se tomó en cuenta y se hace un espacio paralelo, pero ¿quiénes asisten? Dos o tres ministros asisten. O sea, lograr que la participación significativa sea significante realmente, ¿no? Sea decisiva y haya mecanismos de seguimiento, añadiría yo, ¿no? Claro. Y de rendición. Para seguir con el caso de la OEA, existe en la OEA una secretaría que habla de inclusión y que tiene muy en cuenta la sociedad civil y que hace y participa. Pero seguimos siendo espacio paralelo en la Asamblea General. Y cuando transmiten para el público en general y para la prensa internacional, lo que se discute en la OEA, se discute lo que se discute en la Asamblea General, donde están todos los ministros. Los estados designados, pero la participación de las organizaciones conformadas por personas del común, con problemas comunes y transversales a las políticas de Estado se maneja aparte, ¿ok? Y así Entonces, volvamos a repetir para tenerlo así directo. Es que incluso en los encuentros de migraciones internacionales, etcétera, etcétera, las plataformas principales los tienen los ministros, cancilleres, presidentes de los estados y paralelamente y que incluido dentro de las discusiones están las discusiones de las mesas de la sociedad civil, pero no dentro de la conferencia principal. No hay una conversación real. No hay una conversación principal. Es más, ahorita entre sociedad civil y estados. En el último encuentro acá en Santa Marta, hubo una intervención de una persona de la sociedad civil que le pretendían mandarla a callar. Tú tuviste tu espacio en la mesa de la sociedad civil. No, señor. Esta es la conferencia central donde los problemas de la sociedad civil, los problemas de la migración, tienen que ponerse en la mesa. Hay espacios como ese, ¿no? Ok, entonces estamos hablando la identificación regional, o sea, mecanismos, ¿no?, de armonización en materia de identificación regional con una solución para los refugiados que carecen de documentación de origen. Segundo, que haya participación de la sociedad civil de manera significativa dentro de los espacios de articulación internacional. Y tercero, que eso genere políticas regionales con compromisos reales que se cumplan y de obligatorio acatamiento de los países que firmen el acuerdo. Mecanismos de seguimiento, diríamos, mecanismos de rendición y seguimiento de las decisiones que se tomen. Claro, por eso podríamos ordenar una migración segura, ordenada y regular, es decir, tendríamos... ¿Qué es lo que buscamos? Nadie busca que la gente migre irregularmente. Eso es falso. Ninguna de nuestras organizaciones invita a la migración irregular. Invitamos a una migración regular. Y por eso es que defendemos los derechos de los migrantes. Pilín, mensaje final que le darías a las personas que te estén viendo y que puedan encontrar en ti una inspiración. Mire, yo creo que yo siempre digo que el que pueda poner un granito de arena
aunque sea uno, es mucho lo que hace. Si tú haces algo por un migrante, haces algo por una mujer en necesidad, haces algo por algún grupo que le han violentado sus derechos, una persona de ese grupo, tú estás poniendo tu granito de arena. Y si el 10% de la humanidad hiciera eso por una sola persona, muchas de las cosas se solucionarían. El problema es que los que trabajamos en pro de los demás somos muy, muy poquitos. Privan siempre los intereses personales en contra de los intereses colectivos. Y cuando tú solucionas los colectivos, solucionas los personales. Yo siempre he creído que cuando tú ayudas al otro, cuando tú ayudas a la sociedad, cuando tú ayudas a tu barrio, tú ayudas a tu esquina, tú ayudas a tu vecino, tu problema se soluciona. Ten buenas relaciones con tu vecino de casa, tu vecino de apartamento, tu vecino de barrio, tu vecino de escritorio, para que tú veas como tus problemas laborales, tus problemas personales, tus problemas del día a día van a ser mucho menores. Y por eso es que yo encontré una misión de vida en el ayudar a los demás. Y me enfoqué en la migración venezolana y luego dije, no, la migración y la migración internacional y en la gente que la coge, que tenga alguna necesidad. Alguien que te encuentres en la esquina, alguien que te encuentres al lado, alguien que te encuentres enfrente. Ayuda a esa persona. Y para los que creemos en Dios, esa fue la misión que nos dejó Jesús y su evangelio, porque el reino de Dios es eso, es ayudar a los demás, porque así te lo pidió el de allá arriba. Y yo siempre tengo que meter aquí mi granito porque yo soy profundamente creyente y esa es la misión que Papá Dios me dejó y eso es lo que yo trato de hacer por los demás. Uno se encuentra muchos obstáculos en la vida, muchos obstáculos, pero eso se subsana con perseverancia, con fe y después lo que tú pones es organización y metas. Muchísimas gracias, Pilín. Gracias por tu tiempo. Ha sido, una conversación muy rica y esperamos comentarios de todos ustedes. Sabemos que este es un tema que siempre tiene gente que apoya y gente que es detractora, pero entendamos finalmente que todas las personas somos personas y que finalmente un mundo mejor, un mundo donde disfrutamos de la grandeza, de la creación del ser humano, desde la computadora, desde la que nos estás viendo, el celular desde que nos estás viendo, la ropa que usas, etcétera, y que sé que también tus talentos buscas mostrárselos al resto del mundo y que ya no podemos pensar en términos de nada más lo mío, nada más ni mi casa, ni nada más mi calle, ni nada más mi barrio, ni nada más mi ciudad, ni nada más mi país, porque al final este mundo tiene muchísimo para darnos y muchas alegrías para darnos siempre y cuando estemos dispuestos a ser parte de él, y eso significa ser parte también de la solución a los retos que nos imponen. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Nos vemos, compatriotas adoptivos.